Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una exposición que hay ahora mismo en Madrid de Antoni Gaudí, o Antoni Gaudí. Es una exposición de más de 150 piezas que profundiza en lo que es la obra de Gaudí. Os voy a decir una cosa, un día simplemente hablaré de Gaudí, hoy voy a hablar de la exposición, porque si me pongo a hablar de Gaudí, aquí no pueden dar la uva. Él realmente lo que hace es que descubre proyectos desconocidos y él realmente se llama Anton Plàcid Guillem Gaudí Cornet. En catalán, lo mismo que en castellano, para dar más renombre, dices de no sé qué, ellos dirían pues Antoni, o sea, Anton Plàcid, Guillem, Gaudí y Cornet. Pero bueno, son protocolos. Bueno, la exposición de Gaudí se está difundiendo la obra de Gaudí, que es modernista. Gaudí tiene unas concomitancias simbolistas, era un bohemio, era muy beato, sobre todo en la última época, trabajaba como una fiera, entonces de alguna forma Dios era el refugio espiritual, él era un religioso sincero, de verdad. Bueno, en esta exposición tiene 150 piezas. Él para mí era escultor porque su padre era calderero, entonces él ayudaba en casa, ¿no? Los caldereros pues tenían como planchas de cobre, y entonces a base de moldearlas hacían todo tipo de cacharros, sabían. Y entonces él, de forma intuitiva, debido a la profesión de su padre y de su familia en general, tiene mucha idea de la distribución espacial, tiene también mucho manejo con el metal, porque no hay nada más que ver sus balcones con hojas de palmito, que son una preciosidad, o sus verjas, que son como por ejemplo el ala de un murciélago, iba a decirlo ratpenat en catalán. Bueno, perdonadme. Mira, yo no puedo mencionar a David ya no sé lo que digo, a Gaudí, sin acordarme, sin asociarlo con Jujol, que es una figura, un genio injustamente tratado por la historia, que trabajó para Gaudí, y que por ejemplo el trencadisc pues los hizo Jujol. O sea, muchísimas de las trabajaba en el equipo de Gaudí, obviamente, pero muchísimas de las cosas que le ponemos a Gaudí realmente eran Jujol. Era el hombre inteligentísimo a la sombra, tan genio o más que Gaudí. Gaudí os tengo que hablar algún día, de hablar de la catenaria, de las innovaciones técnicas que hace. Es una persona, para mí es un escultor, puesto que se mueve muy bien con, como he dicho, la distribución espacial. Ya sabéis que en estos momentos los soportes del arte son la distribución espacial y la luz. Desde que a principios del siglo XX las vanguardias agotaron, creo que lo he dicho un millón de veces, ya me da esta vergüenza decirlo, pero es que no se puede hablar porque todo el mundo parece que todavía está con la pintura. Desde que las vanguardias agotaron, al haber, digamos, primero fotografía, llevaron el dibujo hasta los límites y agotaron las fórmulas, ¿no? Y al haber cine, pues se llevó también la pintura hasta el límite y se agotó la pintura. Entonces se buscaron unos soportes. En realidad el soporte da igual, lo importante es lo que hay detrás. Si ya dentro de nada pinta la inteligencia artificial, me parece maravilloso. Así la gente dejará de pintar y decir tonterías. Por favor, que hay tantas cosas por hacer. Bueno, vayamos a la exposición. Cuenta con ciento, porque si no me parece esto no sé, parezco un cura de esto, la misa del domingo, despotricando. La exposición cuenta con más de 150 piezas. Hay una idea, la capital tiene como después de lo que pasó en Cataluña, tiene como mala conciencia, quiere como que los catalanes se sientan queridos o algo así. Me parece una tontería, porque los catalanes se sienten como se quieran sentir, yo qué sé. Y realmente en Madrid, pues yo qué sé, somos todos de provincia, los grandes y los pequeños, que a mí me da igual. O sea, afortunadamente, si algo tiene bueno nuestro país es que somos como un mosaico muy diferente. Los del sur somos más africanos, más morunos, estamos mezclados también con germanos, pero cada zona tiene mucho encanto y bueno, y es totalmente diferente, y eso es maravilloso, que seamos tan poco homogéneos. Ojalá no dejemos nunca de serlo. Bueno,
La exposición de Gaudí. Hay 150 piezas. Gaudí se manejaba mejor haciendo maquetas que con los planos. Hombre, obviamente hacía los planos, pero él era un arquitecto de los que estaban a pie de obra, no como muchísimos técnicos, ingenieros, arquitectos que no aparecen por la obra. Él estaba a pie de obra. Y mirad, cuando murió, a mí me resulta curioso que lo tomaron por un homeless, un indigente, y no lo llevaron al hospital. Fue atropellado, iba muy despistado, iba pensando en sus cosas y trabajaba muchísimo y lo atropelló un tranvía en 1925, no sé si en junio o algo así, y bueno, dejó una pena porque dejó montones de cosas que podía haber hecho más, dejó una Sagrada Familia a medio hacer, etcétera, porque un proyecto magno todavía sigue sin ser terminado. A mí, la verdad, voy a decir una cosa, quizás no me gusta demasiado. Tiene obras tan bonitas, yo pienso, él nace en Reus, vamos a empezar por el principio, 1852, y él después dijo que no era de Reus, que era de otro sitio, porque él de pequeñito era muy enfermizo y entonces pasa tiempo en la huerta, en una huerta que tiene, una casita de campo para que el niño, porque su madre no sé si tuvo 5 hijos y le murieron 3 o 6 hijos, algo así. Se le murieron varios hermanos. Entonces tenía mucho cuidado con el niño porque tenía una salud quebradiza. Entonces él no asistió demasiado al colegio. De todas formas, él le gustaba mucho observar la naturaleza. Él de mayor va a tener muchísima influencia también del simbolismo. A pesar de ser tan convencional, entre comillas, era una persona, yo pienso que un bohemio bien informado. Era, no sé, una persona que supo elegir a la gente que tenía alrededor también, porque Jujol era otro genio que simplemente ha quedado, como decía Brancusi, decía que el árbol pequeño no crece a la sombra del árbol grande. Yo un día hablé de Jujol y es que, vamos, me quedé con la boca abierta lo excepcional que era. Y sin embargo es mal conocido. Yo pienso que incluso en Cataluña es mal conocido. Bueno, voy a hablaros de la exposición. ¿Y qué más puedo deciros biográficamente? Ya sabéis que al principio hago una síntesis siempre del artista, pues que él iba a hacer algo en Reus, no sé si iba a arreglar la iglesia de algo y no lo dejaron. Entonces, a partir de ahí, en su biografía decía que no era de Reus. No de profeta en su tierra. Pero bueno, incluso voy a decir una cosa, aunque Gaudí hace ya mucho tiempo que tiene fama internacional, en su tiempo también era prestigioso, no creáis, no fue bien entendido, fue muy ninguneado también, como le pasa a todas las personas inteligentes que van por delante, cosa que a él le daba igual porque él iba a su bola. Yo, por ejemplo, tengo que contar, cuando hablo de Gaudí, contaré paso a paso cada proyecto. Tiene ahora mismo 8 proyectos que son monumentos históricos artísticos por la UNESCO. Imaginaros la dimensión de su obra. Entonces yo pienso, por ejemplo, en la Casa Milà, que se hizo en el Paseo de Gracia, el Paseo de Gracia, que era que con la revolución industrial que estaba teniendo Cataluña a finales del siglo XIX, pues era un crecimiento en el Eixample, en el ensanche, o sea, era un crecimiento increíble. El Paseo de Gracia pues era la zona céntrica y entonces pues la gente prominente económicamente encargaba proyectos singulares y entonces claro, Gaudí era una persona muy apropiada para hacer proyectos singulares. Y entonces la Casa Milà que le encargaron, pues que la gente le llama la Pedrera, etcétera, pues la Casa Milà, la señora Milà, o sea, hizo los muebles, hizo un cielo raso precioso, después por las paredes puso también poemas. Bueno, se encargó porque los arquitectos antes hacían eso. Aquí en Almería también tengo que hablar del Angle, que es del siglo XX, pero que estudió en Barcelona. Y bueno, él hubiera querido irse a Alemania con la Bauhaus después, pero no tenían guita. Y siempre fue un gran admirador de la Bauhaus y casi que eligió una Almería de otra época con influencia de la Bauhaus y es de agradecer. Y el que hizo, ¿cómo se llama? Refugios antiaéreos, porque Almería no tenía batería antiaérea, entonces pues cuando se enfadaban en el año 36 los alemanes con alguien, pues nos bombardeaban y producían muchísimas muertes, muchísimas desgracias. Este señor en tiempo récord, ayudado de la gente, hizo unos refugios antibomba, antiaéreos maravillosos, donde toda la población, ricos, pobres, todos tenían, digamos, una salida, y lo hizo en tiempo récord y con escasez de medios, y fue maravilloso. Hoy incluso
se pueden visitar a 9 metros del suelo y tenía montones de entradas. Él se hizo una para él mismo, que tenía 4 hijos. Cuando oía las sirenas todo el mundo... Y evitó que hubiera bajas civiles. La gente se llevaba de todo. Se llevaba gallinas, se llevaba todo lo que pillaba. Corriendo. Bueno, ay, que estábamos por Gaudí. Entonces, Gaudí, por ejemplo, hizo me parece que una casa de Santander también, que es una preciosidad. Entonces, hacía el suelo hidráulico, diseñaba el suelo, diseñaba las puertas, diseñaba los tiradores, porque era gran conocedor del metal, como he dicho, por su familia. Diseñaba los muebles. Entonces, en el proyecto este de la Casa Milá, pues la señora no le gustaba nada de Gaudí, que le gustaba era el marido. Y la gente, cuando tuvo terminado el proceso, o sea, el proyecto, decía, pues aquello parece una pedrera, porque son proyectos muy orgánicos cuando encontró su discurso propio, porque al principio tiene influencia gótica, tiene influencia, yo qué sé, hasta que encuentra como cualquier otro artista, no su propio discurso. Entonces, no se cortó ni tres. Entonces la señora, cuando Gaudí murió, quitó el cielo raso, picó muchas cosas que había hecho preciosísimas, tiró los muebles, bueno, una cosa que dices tú, madre mía. Y la gente cuando veía el proyecto decía, qué feo, pero ¿cómo han podido permitir hacer una cosa tan fea? Porque este proyecto tan atrevido, tan orgánico, tan maravilloso, pues iba por delante, porque este señor, además de, pues era un escultor, era increíble, y además de eso, muchas de las cosas que hizo, os tengo que hablar un día técnicamente, pues fueron intuitivas, porque ya sabéis que normalmente los arquitectos buenos y arriesgados, como en el caso de este, en la actualidad tienen buenos estructuristas para las locuras que tiene, como Zaha Hadid con Rice, en fin, como tantos, ¿no? Que cuando estuvo trabajando con su maestro de la facultad le robó el ingeniero, estuvo haciendo práctica, porque después los edificios se pueden caer y entonces un estructurista bueno pues es el que te permite hacer locuras. Todos tienen, bueno, y no creáis que hay tantos ingenieros buenos estructuristas, porque suponen muchísimos cálculos, en fin, tienen que ser bastante dotados intelectualmente, aparte de tener buena formación. Voy a contaros la exposición de Gaudí, que si no me voy a enrollar. Bueno, tiene 150 piezas. Quien ha inaugurado esto y quien ha hecho esto es una catalana que es la, ¿cómo se llama?, concejala del PP por Madrid, que es Levi, no sé cómo se llama de nombre. Y bueno, que ha dicho que, en fin, ahora lo contaré. Esta exposición profundiza en la obra del arquitecto barcelonés. Es que me acuerdo de cosas de Gaudí, que Gaudí conozco su obra, he vivido en Barcelona unos cuantos años y bueno, no sé, todavía si la conoces más, te gusta más el Parque Güell, yo que sé, es increíble, increíble. Yo me sorprendí, la primera vez que vi el Parque Güell tenía 18 años y me quedé como, ¡oh! ¿Pero esto es posible? ¿Es posible que exista un sitio así? Él se hace, ya os digo, bien joven, conoce a Eusebi Güell y va a ser como un mecenas para él, va a ser el que va a creer en él, lo va a promocionar, pero claro, él era un bestiazo trabajando. Bueno, la exposición, un día hablaré de Gaudí solo, tiene 150 piezas, profundiza en la obra del arquitecto y que no es barcelonés, la gente se empeña con que es de Barcelona, que no es de Barcelona, que es de Reus, por Dios. Que no es lo mismo, que parece que Cataluña es Barcelona, que tiene más cosas. Y descubre infinidad de proyectos menos conocidos, menos populares, en un lugar que se llama Centro Centro, que es una iniciativa para acercar a los ciudadanos a sus figuras desde el viernes pasado y ayudar a conocer al artista de una forma. Pero mirad, la mejor forma de conocerlo es visitar su obra, que tampoco... Barcelona es un lugar agradable y no hace falta ir a un hotel de 5 estrellas. Barcelona tiene sitios más económicos y es maravilloso, no hace falta gastarse una fortuna. Se puede ir de fin de semana largo, te vas un jueves al domingo y la conoces un poquito. Y que es una alternativa económica. Bueno, sí, es que este señor también hay que alejarle un poquito de los tópicos, de verdad, porque a la burguesía catalana le dio por el modernismo, por eso Picasso y Gris y todo esto tuvieron que emigrar a París, porque se quedaron un poco enganchados ahí y no había forma, las vanguardias no había forma de sacarlos de ahí, porque tuvieron un modernismo muy espectacular, lo mismo que Valencia menos, pero también, y después tuvieron Decaux. Bueno, la comisaria de esta exposición se llama Charo San Juan y desde el espacio cultural del Palacio de Cibeles, donde ha recordado que los trabajos, ya estamos con los políticos a colgarse medallas, pero bueno, es buena cosa que hayan llevado Gaudí a Madrid, que hayan llevado sus maquetas. Mirad, el despacho de Gaudí, que es muy bonito,
él diseñaba muebles maravillosos. Lo destrozaron en el año 36 y lo han reproducido. Es maravilloso. Es una novedad desde la primera exposición que se organizara en 1910 en París, gracias al método que utiliza de mostrar su obra con fotografías. En aquella época, usar fotografías para mostrar su obra es una novedad muy grande para aquellas personas que no comprendían los planos. Y así, claro, es que la planta alzado el perfil, no todo el mundo lo entiende. Dice... esta es la comisaria, se formó en la Escuela Provincial de Arquitectura. Mirad, cuando le dieron el título de arquitectura, el que le dio el título, que me acuerdo cosas de su vida porque la conozco bien, le dijo, no sé si le estoy dando el título, porque fue un estudiante de pequeño también, como todas las personas inteligentes, no se mataba y no tenía que demostrar nada a nadie y tenía ideas como muy originales, y el que le dio el título hizo una declaración diciendo, no estoy seguro yo este título que doy a este señor, porque no sé si vamos a tener un genio o un loco. Algo debió de hacer en la escuela de arquitectura, que se quedaron todos un poco así como... Era muy creativo, muy creativo y muy intuitivo. Bueno, que estudió en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, donde desarrolló una arquitectura totalmente nueva y diferente. A Barcelona la puso en el mapa, totalmente, con su arquitectura maravillosa. Y a partir de ahí... Lo cual no significa que no existiera Jujol ni otros arquitectos maravillosos que han venido después y que es increíble, que ya hablaré de ellos, que me ha dado por no hablar de arquitectura, que me encanta, porque arquitectura es escultura. Dice a ver si lo leo, la comisaria, recorre su propio camino. Gaudí no es un genio aislado, sino que sale y surge en un periodo determinado. Como no decir nada. Es un hombre que está en contacto con las corrientes artísticas y estéticas que se están desarrollando en Europa. Ya, pero es que Cataluña en aquel momento, no Barcelona, Cataluña en general, lo mismo que Madrid estaba más sumergido en la depresión de la pérdida de Cuba, la pérdida de Filipinas, la generación del 98 con las tertulias y tal. Barcelona, sin embargo, era más una explosión económica, una explosión industrial, que también había muchísimo anarquismo, muchísimo ácrata, en fin, era un lugar de mucha vida y mucho... Alguien viene a mi casa y muy de recibir la influencia de Europa. Bueno, este arquitecto estudia muy a fondo las estructuras y su forma de renovar el pasado, algo que se dedica durante toda su vida. Esas frases que dicen los políticos que no se sabe exactamente. Mi hija viene a cenar. La muestra aborda de manera extensa la figura de arquitectos. Lo está popularizando porque hay mucha gente que no sabe quién es. Exhibe planos, dibujos, maquetas, muebles, elementos arquitectónicos, esculturas, fotografías, audiovisuales. Él se manejaba muchísimo con las maquetas porque, claro, como hacía proyectos muy atrevidos, pues la manera de, digamos, de mostrarlo físicamente, aunque yo no sé cómo sería una maqueta, se pueden hacer maquetas de todo tipo, pero sus edificios que son tan orgánicos, no sé cómo se hace una maqueta de eso, ¿no? Pero bueno, arrancó totalmente de la mediocridad y de la repetición, lo que era la arquitectura que venía siendo hasta esa época, que era también un pupurri de historicismo, etcétera, etcétera. Pero todas estas maquetas permiten al visitante acercar a sus principales obras, pero ya os digo, quien le guste esa exposición, por favor, que vaya a Cataluña y las vea en directo, sobre todo en Barcelona, que es donde tiene la mayoría de proyectos. De esta forma, los interesados lo que hacen un recorrido que abarca, digamos, las diferentes etapas que pasa artísticamente a lo largo de su vida, porque hay otras que son menos conocidas, pero que aunque tengan monumentos históricos artísticos, tienen otras que son menos geniales, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se llama? La obrera mataronense de Mataró, que mal suena, que fue lo mismo que trabajó en Barcelona para la burguesía catalana, también trabajó para los obreros, que es un proyecto que tiene para los obreros de Mataró. Después está el Colegio de las Teresianas, la Casa Vicens o la Casa Botines, que es una preciosidad también, hasta el Templo de la Sagrada Familia. Todo esto está en las exposiciones, pasando por el Palau Güell y las casas urbanas de Calvet, Való y Milà, que os he contado antes. Además, esta señora, la comisaria, ha recalcado
que la muestra también enseña sus primeros proyectos cuando participó en los proyectos de la Sociedad Cooperativa Obrera de Mataró, como os he dicho, que es un proyecto importante debido a que Gaudí también, aparte de trabajar para la burguesía, también trabajó para los pobres. Y esto fue, porque claro, tener en cuenta no solamente Barcelona, sino Cataluña, que en esa explosión económica que tenía, pues tenía muchísima gente que migraba de otros lugares de España, incluso de otros lugares de Cataluña. Entonces tenía una demanda muy grande. Aquí existió en mi ciudad lo que se hacía puerta balcón, y que muchas veces eran como unos créditos baratos para la gente que venía, para que no se hacinaran, provocaran a su vez enfermedades, etcétera, en barrios obreros. Y entonces era como si dijéramos un tubo, y si ellos contribuían a construirla, se ponían unos, pues les salía también más barata. Eso en diferentes épocas históricas ha habido una cosa parecida. O sea, tienes un crédito, pero si tú contribuyes a la creación, también te sale más económica. Entonces, los arquitectos lo que hacían era maximizar ese espacio y sacarle el máximo partido a través, digamos, de casas sencillas con distribución de aire, que tuvieran luz, etcétera, para los niños. Las casas de obreros, y él hizo también esas casas de obreros y escuelas para los niños. Entonces la exposición intenta ser bastante amplia a la hora de difundir su nombre, para que no solamente se queden con los monumentos históricos artísticos, la gente que va pasando por allí. La exposición destaca también los planos de la hoja de palmito de hierro de la casa Vicens, los planos originales correspondientes a la casa Calvet, Balló, Milac. Muchas de ellas pues los conocéis por otros nombres como la Pedrera, porque en fin, el mosaico hidráulico que diseñó para el piso principal de la casa Balló, la planta del templo de la Sagrada Familia, que no me gusta nada. Me gusta el techo, sí, desde dentro, pero él era muy religioso, auténtico, de verdad. Esto viene de 1885, y las fotos del Parque Güell, realizadas por Adolphe Mal, y de la misma Sex Cyber en la muestra de París de 1910. Bueno, la delegada de Cultura, como he dicho, y Deportes de Madrid, que es Andrea Levy, que es catalana, ha subrayado que esta exposición reflexiona sobre el valor del modernismo gracias al arquitecto barcelonés, su máximo exponente, claro, y la burguesía que demandó sus proyectos, porque hubiera sido imposible en otro lugar. Asimismo, ha recordado que este movimiento artístico no fue siempre admirado, fue muy ninguneado, más de lo que podáis imaginar. O sea, admirado por los que entendían un poquito, pero la mayoría de la gente decía, qué feo, qué feo. Dice Levy, encontramos poco modernismo en Madrid porque no existía una burguesía pujante como la de Barcelona, y en ese momento se vivía la post-depresión de la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas. Gracias a esta exposición valoraremos el modernismo y atender puentes entre ambas ciudades. Hay como una historia de que Madrid ha vivido a espaldas de Barcelona, que la han ninguneado. Yo creo que no es así, pero bueno. Gaudí está considerado un genio de la arquitectura y del arte a nivel mundial. 8 de sus edificios son patrimonio mundial por la UNESCO, como os he dicho: el Parc Güell, el Palau Güell, la Casa Milà, el Baló, y la cripta de la colonia Güell, la Casa Vicens, y la cripta de la fachada de la Natividad de la Sagrada Familia desde 2005. Su obra atrae desde hace muchísimos años multitud de visitantes de todo el mundo. Los japoneses se fascinan. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveremos con un artista.